Presenta Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, estamos listos para conversar con la ministra para la Salud, Isabel Iturria. Bienvenida a Entrevista Venevisión. Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad de estar aquí una vez más. Ministra, el tema fundamental, necesariamente inicial en esta conversación, el virus AH1N1. ¿Cuál es su estatus actualmente? Además, sobre la base de la respuesta como política pública del Estado y también con el componente preventivo de la actitud de la sociedad venezolana. ¿Cómo prevenir y cómo reaccionar? Sí, bueno, desde luego el tema de la influenza AH1N1 está en el contexto de los virus que producen infección respiratoria aguda, ¿no? En Venezuela cada año más o menos 8.700.000 personas tienen algún cuadro de infección respiratoria aguda. Ese fue el caso del año 2012, tuvimos 8.700.000 casos de infección respiratoria alguna. Todos tuvimos un catarro, algún malestar relacionado. Ese contexto general de las infecciones respiratorias agudas tiene otros contextos más específicos, ¿no? El de las infecciones respiratorias agudas graves y el de las infecciones tipo influenza o enfermedad tipo influenza. Normalmente lo abreviamos ETI. Dentro de la enfermedad tipo influenza hay varios virus. Está el virus de la influenza, parainfluenza. Hay diversos virus que pueden producir un cuadro clínico similar, que son cuadros clínicos con fiebre generalmente alta de 39 grados o 40 grados inclusive, malestar general, debilidad, dolores osteomusculares, decaimiento importante, ¿no? Que lo diferencian de lo que es una infección respiratoria aguda, de las corrientes que uno llama normalmente un catarro, un resfriadito, que no tiene estos componentes de malestar, de casi postración de la persona. Este conjunto de clínico, este contexto clínico de la enfermedad tipo influenza tiene varios tipos de virus que la pueden producir, y uno de esos tipos de virus es el virus de la influenza AH1N1. El virus de la influenza AH1N1 cobra relevancia particular por dos razones. Primero, porque en el año 2009 se generó su aparición en el contexto mundial en el medio de una gran pandemia que tuvo además un manejo mediático muy particular, con unos elementos muy particulares que luego se fueron corrigiendo en los años sucesivos. Y además porque efectivamente tiene contextos en los cuales es más grave, y es más grave especialmente en aquellos casos en los que hay una predisposición especial, como personas mayores de 65 años, embarazadas en segundo y tercer trimestre del embarazo, personas con enfermedades cardiovasculares, con cáncer, con enfermedades broncopulmonares crónicas, diabéticos, que son justamente los grupos que deben ser vacunados. Esos son los grupos de riesgo, son los grupos que deben ser vacunados. ¿Solo ellos? Solo ellos. Y esos son los grupos además que vienen recibiendo la vacuna todos los años, porque la vacuna de influenza estacional desde el año 2010 tiene la cepa AH1N1, es decir, las personas que se vacunaron en el 2010, en el 2011, en el 2012 y en el 2013, todas las que recibieron la vacuna de influenza estacional recibieron esa cepa AH1N1. La vacunación de influenza debe repetirse anualmente, pero incluso aquellos que no la repitieron este año, si se vacunaron el año pasado, ya tuvieron contacto con el virus. Además de todas las personas que hemos tenido contacto con el virus, porque ha sido un virus que ha circulado ampliamente por Venezuela y por el planeta Tierra desde el año 2009 en adelante. En estos momentos es el virus predominante en Venezuela, dentro de los virus de influenza, pero también los otros virus de influenza están activos, están circulando, porque estamos en la temporada estacional de circulación del virus. Y la situación es similar pues en Venezuela, en Colombia, en Brasil, en Ecuador, en Perú, en Uruguay, en toda la parte norte de América del Sur, donde está más del 30% de las cepas detectadas en las muestras virológicas que circulan en estos países, están conformadas por el AH1N1. Pero lo importante es conocer las medidas de prevención de la influenza, y además de todas, no es solo de la H1N1, porque las otras también producen casos graves y las otras también pueden producir muertes. Y desde ese punto de vista que nosotros hemos ido enfatizando, y aprovechamos la oportunidad para reiterarlo en las medidas de prevención que estamos recomendando a toda la comunidad: el lavado de manos con agua y jabón, la alternativa cuando no tenemos disponible el agua y jabón del alcohol glicerinado, alcohol con 2% de glicerina, muy fácil de preparar caseramente con alcohol isopropílico del que se compra en las farmacias por litro, agregándole media cucharadita por cada
equivalente a un vaso de alcohol y manteniéndolo en un envase siempre cerrado, porque si lo dejamos destapado se evapora el alcohol y nos queda solo agua. Este alcohol glicerinado, en 30 segundos, recorriendo todas las superficies de las manos, incluidos los espacios entre los dedos, pues ayudan a reducir el riesgo de diseminación de los virus de influenza, todos, que tienen diversas vías. Una de ellas es las goticas de Fluger al hablar, al toser o al estornudar directamente de persona a persona, pero otra es las superficies en las cuales quedan estos virus, porque la persona al toser se tapó, se cubrió la boca con la nariz en vez de hacerlo con el codo, que es como debemos hacer, y esa mano luego estuvo en el pomo de la puerta, en el bolígrafo que me prestaron, en el teléfono que alguien más tocó, en la superficie de una mesa o en la barra a la que me agarré en el metro, y de allí llega a la persona susceptible, que luego se le acerca a la nariz, se le acerca a la boca o se le acerca al ojo, y por ella puede entrar. De manera que la medida de lavado de manos es fundamental para reducir en este momento en el que estamos la transmisión entre las personas del virus. Fíjese, ministra, disculpe la interrupción, cuando usted recomendaba el alcohol con 2% de glicerina, en el caso de que no se contara con agua y jabón, si yo me lavo bien las manos con agua y jabón, ¿no necesitaría lo otro? Es que son uno o el otro, no es necesaria la combinación de los dos. ¿Tiene que ser un jabón en particular? Dispone, no, en absoluto. Si uno dispone de agua y jabón, es agua y jabón cualquiera que usted tenga, lavado con agua y jabón, y el frote sobre la superficie que hace que el virus simplemente salga con el agua del enjuagado. Si no está disponible porque uno está, oye, en la calle, en una concentración de personas, en un lugar de trabajo donde no tiene a mano un lavamanos, pues carga en su bolsillo o en su cartera el frasquito de alcohol glicerinado, y eso le va a evitar el riesgo de adquirir de esas superficies que un enfermo tocó con el virus que puede estar viable sobre esas superficies hasta 10 horas inclusive. Ahora, en lo preventivo, que tiene mucho que ver, como usted lo ha explicado, con la interacción, ¿es distinta la recomendación para un hogar, los miembros de una familia, a los de una empresa donde la interactividad es mucho más compleja? Sí, la recomendación que se hace para las escuelas y para los lugares de trabajo, pues también es la misma. Usemos el alcohol glicerinado, hagamos el lavado con agua y jabón. En las escuelas está implantado y además tiene varios años trabajándose con el Ministerio del Poder Popular para la Educación, lo que llamamos el filtro escolar. Son 5 preguntas que se le hace al niño o a su representante cuando llegan, básicamente si ha tenido tos, si ha tenido estornudos, si ha tenido mocos, si ha tenido fiebre, si ha tenido malestar. Si alguna de esas preguntas es respondida sí, el niño debe regresar a su casa y no quedarse en la escuela. No porque uno piense que tiene influenza H1N1, sino porque pudiera tener influenza H1N1 o cualquier otro virus respiratorio, pero no queremos averiguarlo, queremos evitar su diseminación, y sabemos que el ambiente escolar entre los niños es difícil que uno tenga el distanciamiento social que en los adultos pudiéramos tener. Los niños comparten todo, comparten los juguetes, comparten los creyones, comparten la merienda, el vaso de agua y las manos, y entonces es muy fácil que el virus de uno pase a todo el grupo escolar, y por eso se estableció lo que es el filtro escolar, evitar que los niños con infección respiratoria aguda, y para eso son las 5 preguntas claves. No es que la maestra se convirtió en médico, sino que están ya determinadas qué es lo que debe averiguar, y la recomendación, por supuesto, de que los padres no envíen a sus niños, a sus niñas a la escuela si tienen alguna infección respiratoria. Y lo mismo para los adultos. Los adultos, si tenemos la sintomatología de infección respiratoria unida a fiebre de 39 grados, no así si no tenemos fiebre, pues debemos evitar ir al lugar del trabajo. El ir al lugar de trabajo nos va a poner a toda la colectividad del sitio de trabajo en riesgo de la diseminación del virus, y por eso es que pues debemos procurar evitar. De todas formas, cuando una persona tiene los síntomas de influenza o de enfermedad tipo influenza, pues realmente no está en condiciones de trabajar. Tienen 39 grados, tiene postración, dolores musculares, está en una condición que no es la adecuada para trabajar. Debe quedarse en su casa, aplicar dentro de su casa las mismas medidas de lavado de manos, él y todos los miembros de la familia, y lo que nosotros llamamos, aunque suene antipático para los venezolanos y las venezolanas, un poquito de alejamiento social. No es fácil, ¿no? A veces. Esos días pues no va a poder abrazar tanto a su hijo, no va a poder estrechar tanto al bebé, no va a poder besarse sino a lo mejor saludarse estilo japonés, y en pocos días, ya después de que tiene 48 horas sin fiebre, el riesgo se minimiza, y por eso pues podemos proteger también a nuestra familia. Ministra, pasemos al dengue, desde el punto de vista preventivo y tomando en cuenta el momento en que nos encontramos temporalmente en el año.
¿Cuál debe ser la actitud? Arrancando ya la temporada de lluvias, pues ya creo que todas y todos los venezolanos sabemos cómo prevenir el dengue, pero siempre tenemos que recordarlo, siempre tenemos que recordar que ahí lo fundamental es quitarle el criadero a los mosquitos. Ahí lo básico es que ese florero, ese pipote de agua que no está bien tapado, cualquier objeto que pueda quedar en los alrededores de la vivienda donde el agua de lluvia se pueda emposar, deben ser eliminados. La manera efectiva de la prevención del dengue es la eliminación de los criaderos domiciliarios y peridomiciliarios. Y ahí también vamos a trabajar junto con las escuelas para que sean los niños los que nos ayuden en las casas a encontrar los criaderos y eliminarlos. En los próximos días estará empezando todo lo que es la campaña de promoción para la prevención del dengue, pero es oportuna la pregunta pues para que todas y todos recordemos el tema de la eliminación del criadero. Esa es la única medida efectiva realmente y la más efectiva de todas para la eliminación, para la prevención de la aparición del dengue. Estamos en un año en el que suponemos que va a haber una importante cantidad de casos de dengue y solo depende de la actitud que nosotros tengamos y del trabajo que hagamos en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra escuela, en nuestra comunidad para eliminar los criaderos que podamos efectivamente prevenir. ¿Cómo marcha el programa de formación y de activación de los médicos integrales comunitarios? Sí, los médicos integrales comunitarios pues serán los médicos que nos atenderán a nosotros, Eduardo, cuando estemos viejitos, porque ya en este momento hay 22.000 médicos en formación en Venezuela en el programa de medicina integral comunitaria y 19.000 en formación en el programa de las carreras que tradicionalmente se dictaban y se siguen dictando en nuestras universidades nacionales. El programa de formación de medicina integral comunitaria es fundamental, es la base del sistema, son médicos formadas y formados para el primer nivel de atención, sin que eso quiera decir que no pueden actuar en los demás niveles de atención. Ya tenemos la primera cohorte que se graduó hace año y medio, 8.200 médicas y médicos integrales comunitarios que ahora están cumpliendo el artículo 8 de la Ley de Ejercicio de Medicina. A diferencia de las demás profesiones, las médicas y los médicos después de graduados trabajamos obligatoriamente 2 años para el Estado venezolano en medicina rural o en internado rotatorio. Ellos están ahora en el segundo año, luego tenemos 6.000 más en primer año, tenemos 4.000 más que están en quinto año incorporados a sus pasantías hospitalarias, es decir, hay un contingente muy grande de médicas y médicos formados bajo una nueva concepción de entender la salud, de entender la medicina, que están recibiendo durante toda esta semana y la semana próxima un programa de contacto especial con el Ministerio de Salud orientado a los 8.200 de segundo año, esta semana en terapéutica razonada y la semana que viene lo que es el programa de salud sexual y reproductiva. Brevemente, ya se acaba el tiempo, usted se mantiene ahora como ministra de la Salud, pero no abandona sus responsabilidades como presidenta de la Fundación Cardiológico Infantil. ¿Cómo marcha ese proyecto de tanta importancia social? Responsabilidad de enorme placer. El Cardiológico Infantil, donde afortunadamente hay un equipo de trabajo comprometido y muy bien preparado que continúa haciendo las cosas bien en el Cardiológico Infantil. Ya sobrepasamos los 7.900 intervenciones desde que abrió el hospital hace poco menos de 7 años. Ya sobrepasamos las 4.000 cirugías cardíacas pediátricas. Esos son números que en otros países del mundo un hospital tarda en alcanzarlo a veces 30, 40 o 50 años y aquí en menos de 7 años lo hemos podido lograr y ya tenemos pues más del 80% de las necesidades de cirugía cardiovascular, de hemodinamia o de electrofisiología pediátrica cubiertas por completo en el país dentro del Sistema Público Nacional de Salud, con gratuidad garantizada para las personas, con acceso desde todos los lugares del país y con la máxima calidad y resultados excelentes que hemos tenido en esa materia. Ministra, gracias por esta visita, éxitos. Gracias a ustedes. Isabel Iturria, ministra para la Salud, también presidenta de la Fundación Cardiológico Infantil, hoy en entrevista a Venevisión. Será hasta mañana.